Esta semana vamos a hablar sobre la ética de votar. Pero antes de eso, como normal, hay pocas noticias. Noticias más como recordatorios. En primer lugar, he actualizado el programa y ya está en la carpeta de Google Drive. Fue una pena, perdón, el cambio es el único cambio es la eliminación de la clase sobre sistemas electorales, como dije en un correo a la clase, aunque obvio fue una lástima cortarla. Creo que esa clase era la menos importante durante el semestre y más relevante, creo, eso fue la clase que ustedes eligieron democráticamente cortar. Entonces, tengo un deber de seguir a ustedes. En segundo lugar, he recibido muchos correos recientemente sobre el examen. Entonces, me sentí que probablemente sería útil hablar un poco más sobre el examen. Paz dice, profe, ¿hasta qué clase entra en la prueba? La prueba va a ser algo que puedes hacer cuando quieran. Y no va a pasar durante una clase. Los contenidos de la prueba, no sé, como las preguntas van a ser claro cuando reciben el examen. Y eso va a ocurrir el 21 de mayo. Entonces, en 2 semanas. En 2 semanas van a recibir la prueba y van a tener una semana para completarla. Como dije antes, el examen va a tener 5 preguntas y sobre no sé, los temas que cubrimos hasta, no sé, el punto en lo que reciben el examen. Entonces, todo el material, hasta la próxima clase. Y el material. Y más o menos van a tener que responder a 3 de las 5 preguntas en 500 palabras o menos cada una pregunta. Aunque tienen una semana para hacerlo, probablemente no van a necesitar más que 1 hora o quizás 2 horas para terminarlo en total. Dicho esto, les recomiendo, obvio, que escriban cuidadosamente y, aún más importante, tomen suficiente tiempo para editar sus respuestas antes de entregar el examen. En otras palabras, tener una semana para hacer algo que solo deberían tomarles un par de horas implica que hay una expectativa un poco más alta. Por lo tanto, deberían usar la semana sabiamente. Es decir, probablemente es mejor no esperar hasta los últimos minutos para intentar hacer todo. ¿Hay más preguntas sobre esto? Bueno, si hay más después, por favor, manden un correo a mí o probablemente mejor a los ayudantes. Pero bueno, vamos a empezar. Como dije un rato atrás, esta semana vamos a hablar sobre la ética de votar.
Es un tema que quizás parece un poco fome, pero hay un montón de problemas, consideraciones y dilemas acá. Entonces, la conversación, creo, va a ser divertida hoy, pero si no, no es mi culpa, es su culpa, ¿ok? Porque el material es bastante interesante. Pero antes de empezar propiamente nuestra investigación, estoy un poco curioso sobre sus opiniones. En particular, ¿cuáles son algunas buenas características del sistema de votación en Chile, según ustedes? Estoy curioso sobre sus opiniones. Por favor, solo un alumno y después el otro. No todo al mismo tiempo. Hola, Hola, eh, ¿quién está hablando? José Tomás. Ok. A ver, voy a desactivar la cámara, voy a activarla. No, Ahí sí, mejor no, solamente ¿no? porque hay una grabación y eso crea problemas, aparentemente. Ah, ya. ¿Qué destacaría de nuestro sistema electoral chileno? Mm, la posibilidad de que para optar a cargos municipales no se exige, solo se exige ser mayor de edad, saber leer y escribir y una educación básica. Ya, bueno, Entonces, cualquier persona, cualquier persona con un mínimo de preparación puede postularse. ya, perfecto. Buen punto. Hay otro comentario de Valeria. Valeria dice, hola profesor, lo bueno es la transparencia en el momento de la votación. Transparencia es critical, ¿no? César dice, los resultados son claros y rápidos. ¿Qué es rápido en este contexto? Usualmente, ¿cuánto tiempo necesitan esperar? Oh, el mismo día. Uf, ya. Bueno. Dale. Por otro lado, cuáles son algunas características malas o anticuadas o obsoletas? En otras palabras, si fueran emperadores por un día, ¿cuáles aspectos del sistema de votación en Chile intentarían mejorar? César dice mal porcionamiento. Constanza dice, a mí no me gusta que el voto sea voluntario. Muy interesante. Es un foco clave para nosotros esta semana. Valeria dice, el sistema es solo presencial. Me gustaría una mayor tecnología en eso. Eso fue, me sorprende mucho eso, porque en otros países es muy común tener votación por correo, pero votar antes, si quieres, usualmente, por ejemplo, en muchos estados en Estados Unidos, es posible votar 2 semanas antes. Eso es interesante. César dice, la magnitud de distritos está mal distribuida. Buenos puntos. Dale. Muy interesante todos de sus puntos y agradezco tus perspectivas mucho, especialmente porque todavía estoy aprendiendo sobre cómo se vota acá. Pero mi impresión, toda la semana he hablado con diferentes personas sobre este tema. Mi impresión es que hay mucha complejidad
en su sistema. Y una pregunta practical para mí ¿es necesaria tener tanta complejidad? No sé, es interesante. Pero no es nuestro foco hoy. Hoy tenemos que considerar dos preguntas claves. En primer lugar, es la pregunta de quién. Paz, creo. Alguien dice algo sobre voto obligatorio. Eso es nuestro primer foco. En segundo lugar, esta pregunta: ¿es permisible moralmente hablando vender o comprar votos? Ok. Entonces, número uno, primero, ¿es votar un deber? Quiero empezar por decir, esa pregunta no es puramente abstracta. Hay varios países en el mundo que poseen esta perspectiva, que votar debe ser un deber en la forma de ley. El ejemplo más famoso, creo, es Australia. ¿Dónde está Australia? Allá. Pero existe la idea de un voto obligatorio, existe en una forma u otra en muchas partes del mundo. Creo que hay 22 países en el mundo, de menos que 200, que tienen una ley sobre esto. Pero al mismo tiempo creo que solamente 10 países en el mundo tiene una forma de castigo si una persona no sé, seguir la ley y vota. Obviamente la misma idea ha sido importante aquí también hasta 2012. Una forma de voto obligatorio existió aquí en Chile y a través de la historia ha sido instancias, ejemplos de lo mismo. Por ejemplo, en Grecia, durante la época de Platón y Aristóteles, fue una obligación. Y de hecho, hablando sobre Chile, como la mayoría de ustedes probablemente ya sabe, en enero hubo un intento de reimplementar el voto obligatorio, al menos para el plebiscito. Esta medida no tuvo éxito, pero en cualquier caso sugiere que la idea continúa existiendo. Probablemente va a ser más países con votos obligatorios en el futuro, además, porque la tasa de votación está en decadencia en muchas partes del mundo, aquí también. Como uno de nuestros autores esta semana, H.B. Mayo, explica, hay varias razones por las que las personas suelen creer que el voto debería ser obligatorio. En primer lugar, muy importante, la democracia requiere participación amplia, especialmente en la forma de votar, para funcionar bien. Es un argumento común. Otro es que no votar expresa una especie de anarquía que no es compatible con una sociedad de leyes. Otro argumento que es común de encontrar: no votar es una forma de
free riding. Es decir, no votar representa disfrutar los beneficios de una sociedad democrática sin compartir la carga, la responsabilidad de mantenerla. En todo, muchas personas creen que una falta de votar, si es profunda, en las palabras de Mayo, abre la puerta a la tiranía y de esta manera amenaza con poner fin a un gobierno democrático. Pero, sin embargo, hay problemas con estos argumentos comunes. Por ejemplo, con respecto del primero, que la democracia requiere participación amplia de para funcionar bien. Incluso si aceptamos que es necesario para mantener la democracia que hay una cantidad sustancial de votantes, eso no implica que las democracias solo pueden sobrevivir si participa el 100% de los votantes elegibles o aún el 51%. Eso no es claro. Más de eso, y en términos más generales, incluso si creemos que votar es una obligación moral genuina, no se deduce de esto que también votar es o debería ser una obligación legal. Como Mayo identifica muchos deberes sociales, como el deber de apoyar a organizaciones filantrópicas, ayudar a sus amigos o rescatar a alguien de ahogarse, o ahora en muchas partes del mundo, quedarse en casa. Esas cosas, muchas personas piensan, es mejor se dejan a la dictadura de la conciencia individual, es decir, no se hacen cumplir legalmente. Además de esto, muchas personas deciden abstenerse de votar a propósito y por buenas razones, Mayo piensa. De hecho, Mayo menciona dos razones buenas para no votar. En primer lugar, indiferencia. Su punto es, en ciertos casos, las personas pueden sentir que no hay diferencias importantes o relevantes entre las opciones disponibles. Tenemos una pregunta. Francisco dice, profe, ¿cuáles serían los argumentos, contraargumentos al free riding? Buena pregunta. De hecho, Mayo no responde al argumento sobre free riding. Él simplemente presenta el argumento sobre free riding como una razón. Muchas personas creen que es necesario de votar, o votar es un deber. Pero es una buena pregunta. Es interesante pensar en eso un poquito. Usualmente cuando alguien responde a este punto, el punto sobre free riding en una sociedad democrática, la respuesta es usualmente así. Es como, ok, fui nacido en un país sin elección.
obviamente no fue mi elección de ser nacido en Estados Unidos, por ejemplo. Pero por eso hay una expectativa que voy a participar en el sistema político, voy a pagar mis impuestos, etcétera, etcétera. Aún para las cosas que no, ¿cómo se dice? No pide, que no quiere. Y por eso no tiene mucho sentido de decir que tengo una obligación de actuar de una manera específica o hacer cosas específicas simplemente porque fui nacido en un país. Y no es suficiente decir tienes la opción de salir, porque muchas personas no tienen la posibilidad de salir a sus países, o si es una posibilidad legalmente hablando, esas personas no tienen suficientes recursos de salir del país. Entonces, frecuentemente estamos más o menos atrapados en un país. Entonces, en este caso, la respuesta usualmente dice, no sé, es un poco raro decir, ustedes tienen una obligación moral de actuar en cierta manera, por ejemplo, por votar en elecciones regularmente. Entonces, la queja, la objeción sobre free riding no es muy poderoso al final. No sé si estoy explicando eso muy bien, pero si quieres, puedes mandarme un correo y puedo responder un poco más plenamente, completamente, con citaciones, pero con referencias. Pero si estás curioso sobre esto, probablemente la mejor respuesta en la literatura sobre free riding o el argumento que dice es necesario actuar en ciertas maneras políticas para evitar free riding, probablemente la mejor respuesta a esta objeción es un libro, se llama Moral Principles and Political Obligations, de un autor estadounidense, se llama John Simmons. Voy a escribir esto en el chat acá, solo en caso hay algo que hay alguien que le gusta el dolor de filosofía, porque ese libro es un poco desafiante, no porque las palabras son súper complejas, pero porque el tema puede ser un poco fome, yo supongo. Pero es súper interesante la pregunta. Desafortunadamente, la literatura sobre la pregunta frecuentemente es fome. Ok. Eso. Ok. Otras preguntas. Paz dice, igual, podría ser el mismo el primero porque votar no es lo único que mantiene a la democracia funcionando. Si alguien no vota, no significa que no esté colaborando al mantenimiento de la democracia. Paz, muy buen punto, muy buen punto. Hay muchas variedades de participación y vamos a conversar sobre esto en un ratito. Pero es una manera de responder, absolutamente. Una persona dice, es un deber votar. Paz responde, pero aún si aceptamos, incluso si aceptamos la idea de participar en una forma u otra, es un deber. En
en una sociedad democrática, eso no implica que votar es la única forma de satisfacer nuestro deber. Buen punto, Paz. Francisco dice, verdad, pero no deja de ser free rider frente a los beneficios que podría generar el que se elija a un o otro candidato. Necesito pensar un poco más sobre tu pregunta, Francisco. Es posible que hay una falta de entendimiento, pero la respuesta, una buena respuesta no es tan clara a mí en este momento. Dale. Ok, vamos a continuar. Muy buenas preguntas, pero quiero cubrir un poco más y quizás cosas van a ser un poco más claro, pero si no, voy a hacer un momento en el medio de la clase para hablar un poco más sobre Mayo. Ok, entonces hay razones de no votar. Buenas razones, según Mayo. Y la primera razón, o la primera razón de no votar buena, según Mayo, es indiferencia. En ciertos casos, Mayo dice, las personas pueden sentir que no hay diferencias importantes o relevantes entre las opciones disponibles. Consideren, por ejemplo, a menudo, usualmente yo no tomo soda y realmente no lo disfruto cuando lo tomo. Pero incluso si tome y disfrute soda, refrescos, me parece que Pepsi y Coca-Cola son más o menos lo mismo. Yo sé que muchos de ustedes probablemente, como mi polola, estarán muy en desacuerdo conmigo sobre esto. Yo sé que hay fanáticos de Coca-Cola, especialmente aquí, es raro. Pero es porque no eres indiferente. Eres no indiferente, pero yo sí. Para mí, Pepsi y Coca-Cola son básicamente el mismo producto en diferentes colores. Azul, rojo. Las bebidas no me importan lo suficiente como para distinguir entre las dos. Anarquista, dice César. Exactamente. Soy un soda anarquista. Pero el punto es que soy indiferente. Y así, si alguien me pidiera que eligiera entre las dos, como lo hizo recientemente la maldita app Uber Eats, la respuesta más honesta que podría dar es, no me importa nada. Es un tema de completa indiferencia a mí, y de hecho, yo desearía más que todo no tener que elegir. Es mi punto de vista. Y por eso, no sé, no voy a participar en el sistema de elección sobre cuál soda deberíamos comprar. César dice, no pepsiista, ni coca-colista, aguista. Exactamente. You understand me. Me entiendes, César. Exacto. Muy relacionado con esto, las personas pueden querer abstenerse si sienten que no hay buenas opciones disponibles. Esto es similar que el primero, pero es diferente. En este caso, no es que la persona tenga una falta de interés o siente que cualquier opción funcionaría igualmente bien. No.
La idea es más que todas las opciones disponibles son, en algún sentido, profundamente defectuosas o poco atractivos. Entonces, para modificar el ejemplo de soda, acabo de usar, imaginen que realmente me encanta la bebida, pero desafortunadamente solo hay un tipo de root beer. ¿Conoces root beer? ¿Root beer es una palabra o un concepto aquí? No sé. Root beer es un tipo de soda. Es como Pepsi y Coca-Cola son colas y hay orange soda y hay root beer. Dr. Pepper es algo diferente, pero Dr. Pepper es más como root beer. Pero root beer, bueno, ok. Ok, entonces, en este ejemplo modificado, ahora me encanta soda, pero solo root beer, y root beer muy artesanal, de alta gama. Dado esto, si me preguntarás, ¿Pepsi o Coca-Cola, Ross? Podría responder, ninguno. Solo quiero mi elegante root beer. Y si no tienes eso, prefiero no tener nada. Tal vez se siente esto más comúnmente. Esta idea es más común con la música. Por ejemplo, tengo gustos musicales muy específicos que excluyen en gran medida la música pop. No soy un gran fanático de música pop. Sorpresa, sorpresa. Entonces, si me preguntaran, ¿deberíamos poner Backstreet Boys o Britney Spears ahora? Podría responder plausiblemente. Buena pregunta. Veo que tus referencias de música pop son tan anticuadas como las mías, pero en cualquier caso, no me importa porque no me gusta ninguna de esas fábricas de ruido y tontería postmoderna. Es mi respuesta. En un contexto más político, en sync, Soledad en sync. Exacto. Pero dar un contexto un poco más político, los votantes experimentan esta idea cuando se ven obligados a elegir entre dos malas opciones, como por ejemplo cuando tenemos que elegir entre dos candidatos con historias personales o plataformas políticas que no les gustan o que detestamos o que sentimos que ignoramos por completo nuestras necesidades o las necesidades de nuestras comunidades o planeta, por ejemplo. Imaginen, por ejemplo, que mi principal problema político es detener las granjas industriales. Es la única cosa para mí. En la medida en que ambos candidatos están ocupados comiendo tarascos y sin decir nada sobre la ética animal, quizás voy a pensar, no quiero tampoco de esos candidatos. O lo mismo si el cambio climático es lo único que me importa. Si ninguno de los candidatos que puedo elegir está dispuesto a hacer algo sustancial para combatir cambio climático, ¿por qué debería sentirme obligado a apoyar a cualquier de ellos? Creo que hay una tercera razón, además de estos dos puntos de Mayo, que podríamos agregar. Eso es la desconfianza o falta de fe en muchas instituciones políticas hoy día.
La idea aquí, es mi idea, no es Mayo, es que las personas sean indiferentes o que sientan que las opciones disponibles son igualmente malas o repugnantes. No es eso. Lo que tengo en mi mente es una situación en la que un votante siente que un candidato o opción es mejor que los demás, pero este votante no cree que prevalezca ese candidato o opción. No va a tener éxito. O incluso si el candidato o opción prevalece por sorpresa, que realmente eso no va a cambiar nada, no va a cambiar nada. Entonces, no tengo fe en el sistema. No creo que hay candidatos con visión, o si hay, no creo que esos candidatos van a cambiar algo después de ganar la elección. Esto a mí me parece especialmente relevante hoy. Por ejemplo, recientemente leí que en Chile la última encuesta lanzada en enero del Centro de Estudios Públicos indicó que la credibilidad de las instituciones públicas se ha desplomado en Chile. Aprendí la palabra desplomado por leer ese artículo. Mientras el gobierno de Piñera obtuvo un escaso 5% de respaldo, el Congreso logró apenas un 3%. Terrible, increíble, ¿no? Pero es muy similar en muchas partes del mundo. Comprender este punto puede ayudar, creo yo, a explicar por qué Bernie Sanders perdió en Estados Unidos o Jeremy Corbyn perdió en el Reino Unido y quizás, pero obvio, no soy un experto, entonces me cuenten, porque Beatriz Sánchez perdió aquí en 2017 y igualmente porque no es una cosa de ideología, eso puede ayudar a explicar por qué muchos candidatos nacionalistas, libertarios o de extrema derecha han perdido en los últimos años, como Nigel Farage en el Reino Unido o Marie Le Pen en Francia o Ron Paul en Estados Unidos, a pesar de tener alguna base de apoyo. Parece que tenemos una pregunta, un segundo. José dice, en Chile lo que sucede usualmente es que ningún candidato representa a la mayoría de los electores y la conclusión a la que se llega es que vote por quien se vote es lo mismo. Meme de Bob Dole. Meme de Los Simpsons, ¿cierto? De Bob Dole. Es como Bob Dole y Bill Clinton y como hay una máscara y ambos son las mismas personas, ¿cierto? O algo así. ¿Es el meme, José? Sí, ok. Ya, exacto. Muchas personas, pero esa idea es más como indiferencia si una persona no tiene un interés en la política o piensa que las dos opciones me sirven igualmente bien. O quizás es un ejemplo de dos, no hay buenas opciones disponibles si los dos candidatos son los mismos en cuanto de ambos son terribles. Pero la idea estoy intentando articular aquí es que a veces, aun cuando hay un candidato o política que está bien, está súper, que
está muy emocionado, todavía van a ser muchas personas, incluso personas que apoyan el candidato en teoría, que no van a votar. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no es vale la pena usar mi tiempo en esa manera, porque probablemente mi candidato preferido no va a ganar. Y si gana, no va a cambiar nada, porque es casi imposible cambiar cosas en muchos países. En Chile, obviamente, es un problema. No fue posible aún como establecer un precio para ciertos bienes esenciales de salud durante el coronavirus, porque la Constitución prohíbe intervenciones así en el mercado. En Estados Unidos es casi imposible cambiar la Constitución porque las reglas, la mayoría que se necesita, casi imposible de alcanzar. Es la idea. En resumen, lo que sugiero aquí es que las creencias sobre la posibilidad política, sobre los límites de reforma, especialmente dada la corrupción o la inercia burocrática que todos sentimos a nuestro alrededor, impactan profundamente, creo yo, las evaluaciones de muchas personas sobre la utilidad de votar, lo que puede conducir a las personas a no participar. Si no vale la pena votar, filo, chao. Es la idea. Ok. Esto creo que también ayuda a explicar por qué algunos resultados electorales son tan impactantes o sorprendentes, como la victoria de Trump en Estados Unidos, o el voto del Brexit en el Reino Unido, o quizás el no voto aquí en Chile, el fin de la dictadura. Esos votos se deciden a pesar de las presunciones o creencias preexistentes sobre lo que es políticamente posible. Ok. Ya. Tenemos una pregunta de Francisco. Francisco dice, Profe, ¿la indiferencia no sería una razón egoísta? Por no pensar en lo mejor para la sociedad y solo pensar que a esa persona le da lata ir a votar porque no le importa. Buena crítica. Pero creo que van a ser o serán muchos tipos de indiferencia. Por ejemplo, quizás soy indiferente sobre esa elección porque los dos a mí me parecen igualmente bien. Quizás mi único pensamiento es que, no sé, quiero que la mayoría quiere. En este caso es como, sí, ambos parecen bastante bien a mí. Eso no es como un desinterés en la vida política, es simplemente en mi mente, en mis ojos, las opciones disponibles parecen lo mismo. Pero quizás indiferencia puede indicar que la persona no tiene un interés suficiente y eso quizás es un problema de la perspectiva democrática. Es interesante porque Mayo conversaba un poquito sobre esto y vamos a conversar un poquito sobre que Mayo dice.
Pero, ¿cómo se dice? Creo que es fácil de condenar a la indiferencia. Y creo que a veces está bien de condenar la indiferencia, especialmente cuando es puramente egoísta o egoística, no sé. Pero creo que también profesiones de indiferencia, declaraciones de indiferencia, o evidencia de indiferencia en la forma de una falta de participación política, puede indicar que hay algo malo en tu sistema político. Puede indicar que las necesidades de ciertas comunidades están o han estado neglectados. Y por eso, esas personas piensan que, ¿qué importa? A mí no hay una diferencia si participa o no. En cualquier caso, mis necesidades, mis deseos van a estar neglectados. Indiferencia que es un producto de neglect, de estar neglectado, ignorado, eso creo que es algo importante. Pero, de nuevo, hay variedades de indiferencia. Entonces, puede ser un problema, pero puede ser un problema con la persona o el sistema. Buena pregunta. Perfecto. Y Andrea tiene un buen comentario. Andrea dice, creo que se refiere a la indiferencia en encontrar que ambos candidatos son iguales, no indiferencia ante el bien de la sociedad. Eso creo que es importante. Indiferencia sobre el bien de la sociedad, quizás hay una razón de condenar esto, pero tenemos que estar cuidadosos, porque a veces que parece como indiferencia, quizás es más como un ejemplo de el tercer punto abajo. Es como, quizás que parece como indiferencia, es más como desconfianza en las instituciones políticas o una falta de fe que cosas pueden cambiar. Buenas preguntas. Ok, pero tenemos que continuar. Después de presentar estos argumentos, los cuales creo yo que son bastante poderosos, Mayo presenta una serie de otras consideraciones relevantes, todas las cuales contradicen la idea que tenemos un deber moral de votar. Ok. En primer lugar, Mayo dice, mira, muchas personas simplemente no están interesadas en la política. Y si bien, como estuvimos hablando hace 2 segundos, si bien es fácil condenar esto moralmente, Mayo dice que el desinterés político puede estar inversamente relacionado con el partidismo y por lo tanto directamente relacionado con la estabilidad de un país. En otras palabras, si más personas estuvieran interesadas activamente en la política, tal vez porque hay una obligación legal de participar, pueden volverse más partidistas vitriólicas, como con Guerra, y esto podría crear inestabilidad política. Otra consideración. 2, Mayo dice,
muchas personas consideran que no votar es una forma importante de expresión política que deberían tener derecho a ejercer. Personas así no desean ser cómplices en un sistema político al que se oponen o rechazan fundamentalmente. Muchas personas en Irlanda, por ejemplo, han adaptado esta perspectiva y durante muchos años se han negado a enviar representantes al Parlamento del Reino Unido. Muy interesante. Y en tercer lugar, Mayo dice, en relación con esto, varios regímenes totalitarios han tratado el voto como un deber y han considerado el no votar como deslealtad. Por supuesto, en estos casos casi siempre está súper claro a quién debe votar y quién va a ganar. No importa de qué manera votas tú, pero el punto es que no es obvio que un voto obligatorio es inherentemente democrático o más democrático que un voto voluntario. Y finalmente, Mayo dice, hay otras formas, como estuvimos diciendo antes, hay otras formas relevantes de participación política democrática, desde escribir cartas a sus representantes hasta procesos de presupuesto participativo como que existen en Brasil, o manifestaciones, o desobediencia civil, o no sé, seguir una oficina política, etcétera, etcétera. Si una persona prefiere participar de esa manera y no votar, ¿por qué eso sería moralmente objetable? No es tan claro. Además, ¿por qué muchos de nosotros pensamos que votar es como una pregunta al lado de esto? ¿Por qué muchos de nosotros pensamos que votar es un deber, pero no consideramos estas otras formas de participación como protestas, desobediencia civil, etcétera, así? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y si aceptamos la idea de votar es un deber, ¿es necesario aceptar que otras formas de participación es un deber? María José dice, profe, no entiendo el argumento de los regímenes totalitarios. ¿Sería malo porque esos regímenes lo trataron como un deber? No, es solo decir que la idea de que una democracia necesita votar como un deber es posiblemente un poco confundido porque hay muchos regímenes no democráticos que tratar voto como un deber. Entonces, un voto obligatorio no es una parte de la ADN de democracia. ¿Tiene sentido? Ok, perfecto. César dice, yo creo que la diferencia es que si bien no es la única forma de participar, votar es la forma más importante. Democracia no es solo votar, pero no hay democracia sin votación. Interesante punto. Entonces, si queremos distinguir entre votar y otras formas de participación, quizás una manera de hacer esto es decir, votar es especial en ciertas maneras. Eso es una posibilidad. Y absolutamente un gobierno sin, ¿cómo se dice? Input de los ciudadanos
no parece súper democrático, ¿no? En las palabras de César, votación is B. I think we can all agree to that. Yeah. Bueno, ok. A luz de estas consideraciones abajo, Mayo concluye que si bien podemos considerar votar un deber político, no deberíamos pensar que se aplique a todas las personas todo el tiempo como el deber de pagar sus impuestos, por ejemplo. Por esa razón, él piensa, no debería hacerse cumplir a través de una ley. ¿Qué piensan ustedes? Mayo los convenció. Hay excepciones o otras consideraciones que no hemos examinado. Por ejemplo, de aquellos que piensan que Mayo es en general correcto, como yo pienso, ¿creen que los ciudadanos deberían votar por cuestiones de mayor escala, como el cambio constitucional? En otras palabras, ¿cuántos de ustedes piensan que todos los ciudadanos de Chile deberían estar obligados a votar en el plebiscito de octubre? Porque quizás es mejor poner la pregunta de una manera negativa, inversa. ¿Hay alguien en la clase que piensa que el voto para la nueva constitución no debería ser un deber obligatorio? Y si eres esa persona, ¿por qué? Tranquilo, ¿ok? Hay tantas opiniones. Slow it down. ¿No? Crickets? Necesito sus opiniones si voy a sobrevivir la noche. Sin sus opiniones, voy a viajarme muy rápidamente como la pintura de Dorian Gray. Es terrible. De hecho, tuve más pelo cuando empezamos la clase. Es terrible. Ok, Francisco, yo creo que no tienes que ser obligación votar para nueva constitución. Buen empiezo, Francisco, ¿por qué? ¿Por qué no? Valeria, yo creo que no debería ser obligatorio porque los ciudadanos que estarán informados y interesados se preocuparán de ir y dar su opinión. Buen punto. Quizás debe ser una democracia de los interesados. En el artículo de Jason Brennan, él habla un poco sobre Paul Sheehy, que tiene la misma opinión, más o menos. Y eso tiene sentido a mí. Es como personas que no tienen un interés en la política o una motivación suficiente para participar. Quizás ellos no deberían participar. Interesante. Soledad, si no es obligatorio, hay sesgo de clase. Votan los de clases económicas, más ricas, más informadas. Muy buen punto, Soledad. Muy buen punto. Si no es obligatorio, ¿quién va a tener el tiempo, los recursos de aprender todo lo que se necesita aprender? Probablemente van a hacer un, ¿cómo se dice? Sesgo. Sesgo. Bias. Skew. Hacia las clases altas. Es lo mismo en como todo el mundo
en todas partes se cuecen habas, ¿cierto? Es exactamente así. Buen punto. Y el sesgo no es solamente de clase, también es de edad, porque personas mayores suelen tener más tiempo de hacer esas cosas. Paz, pero el desinterés muchas veces se forma por la ignorancia debido a brechas socioeconómicas. De nuevo, buen punto. Paz. Francisco, porque si bien la nueva constitución debe ser una casa de todos, me parece que se debe primar a quienes están interesados en el cambio, porque darle a la misma importancia a quien no está ni ahí, a quienes no les importa lo que pase con relación a quien sí está interesado. Buen punto. Dale. María José dice, siguen siendo personas que vivirán en el país y deberán regirse bajo esas leyes. Francisco, y el desinterés relacionado a la clase socioeconómica no se soluciona obligando a alguien a votar sin saber lo que está haciendo. Muchos buenos puntos. Frecuentemente me siento un poco frustrado porque si esa clase fuera más largo, creo que sería más interesante porque sería más espacio por debate, que es integral, creo. Pero tenemos que continuar un poquito porque tenemos que hablar un poquito sobre Jason Brennan. Funny story, no sé si esa expresión existe en español, historia divertida, pero una vez cené, es decir, tuve cena con Brennan. He conocido a él varias veces porque él enseña muy cerca físicamente a la universidad en la que recibí mi doctorado. Y él es, sin duda, una de las personas más gringas que he conocido en mi vida. Obvio, yo también soy súper gringo, pero él, Brennan, es demasiado gringo. Parece como una versión de dibujos animados de un hombre blanco de Estados Unidos. Es como American Dad. Y él, true story, toca la guitarra eléctrica como esta ardilla muy talentosa. Y en los restaurantes, Brennan siempre pedir el carne, como el filete más grande del menú. Muy impresionante eso. A pesar de esto, y a pesar del hecho de que creo que la gran mayoría de su trabajo es técnicamente defectuoso y moralmente problemático, creo yo, cuando lo conocí a Brennan, me sorprendió lo amable que es. Pero no es por eso que estamos conversando sobre su trabajo. Estamos discutiendo su trabajo porque es esencial, creo yo, que examinemos una amplia gama de perspectivas en esta clase. Después de todo, hay muchas éticas, pero muchos públicos. Y Brennan se está convirtiendo en este momento rápidamente en uno de los defensores más visibles del libre mercado y libertarianismo, y también ya es uno de los críticos contemporáneos más brutales de la democracia. Así que tenemos que ver lo que dice y descubrir si hay algo importante allí.
Incluso si estamos totalmente en desacuerdo con él, deberíamos tomar sus argumentos suficientemente en serio para entenderlos y, si pensamos lo es necesario, proporcionar, desarrollar buenos argumentos contrarios. Desafortunadamente no vamos a tener la oportunidad de hacer todo de eso hoy, pero el punto es que es necesario reflejar en muchas diferentes opiniones, obviamente. También yo incluí este capítulo de Brennan en el programa porque creo yo esto demuestra hasta qué punto un compromiso con el capitalismo no solo es compatible con, sino puede requerir políticas antidemocráticas. Si bien esto puede parecer obvio para aquellos de ustedes que crecieron en Chile, donde el autoritarismo de Pinochet estuvo casado con el capitalismo extremo de Milton Friedman por 17 años, es importante darse cuenta de que esto va en contra de una visión popular duradera desde el siglo XVIII, que sostiene capitalismo, la libertad individual y la democracia son partes de solo un paquete. En otras palabras, hasta hace muy poco en teoría política, la visión convencional era que el capitalismo y solo el capitalismo era acorde con la libertad personal y con la democracia. El resto del mundo solo ha comenzado a dudar de esta visión convencional en los últimos 20 años, más o menos, a luz del increíble crecimiento económico de China, un país que, como todos saben, es extremadamente autoritario y ahora extremadamente capitalista. Entonces, cuando vemos a pensadores como Brennan que defienden el capitalismo y al mismo tiempo se oponen a la democracia, esto representa un cambio radical, como gestalt shift o sea change, en el pensamiento popular, lo que justo ahora estamos en la comunidad de teoría política comenzando a entender. Por eso, Brennan creo que es importante. Ok, basta con la introducción. El capítulo que leímos, Brennan considera si pagar o no a alguien para votar o votar de una manera particular, o aceptar dinero para votar o aceptar dinero para votar de una manera particular, son inherentemente incorrectos. Bueno, si bien esto puede parecer un problema puramente abstracto, del tipo del que solo se preocuparían los filósofos, después de todo, ¿cuáles países permiten que las personas compren y venden votos? Ningunos. Pero para mí, este tema parece más relevante cuando pensamos en el voto de nuestros representantes en los parlamentos y congresos del mundo. En cierto sentido, la compra de votos a ese nivel todavía está muy estigmatizada. Sin embargo, creo que nadie puede negar que la corrupción política en esa manera es profunda en muchos lugares, incluido aquí en Chile, especialmente en Estados Unidos, y muy a menudo varios agentes como corporaciones, etcétera, les paguen más o menos directamente a nuestros representantes elegidos para votar de ciertas maneras en ciertos tiempos. ¿Es esto siempre innecesariamente incorrecto? ¿Qué piensan ustedes?
André dice, no se me ocurre un escenario en el que esto no es negativo moralmente. Creo que la gran mayoría de las personas piensan lo mismo. Pero, según Brennan, esto es puzzling, es como confuso. ¿Por qué? Él argumenta que la compra y venta de votos solo es moralmente incorrecto cuando conduce a violaciones de su principio 1, que sostiene que las personas, es mi traducción, las personas que eligen votar deben votar por los candidatos o las políticas que, con buena razón, esperan promover el bien común. De lo contrario, deben abstenerse. Bueno, Brennan obviamente es suficientemente inteligente como para reconocer desde el principio que frecuentemente, casi siempre, quizás siempre, la compra y venta de votos puede, probablemente van, conducir a violaciones de principio 1. De hecho, violaciones serias y sistemáticas. Sin embargo, Brennan afirma que esto no es suficiente para considerar la compra ni la venta de votos como siempre y inherentemente incorrectos. Más bien, él argumenta, hay al menos algunos casos concebibles en los que estos actos son tan moralmente neutrales como aceptar dinero para tocar música o plantar un tipo diferente de verdura en su campo. ¿Qué piensan ustedes? Probablemente tengo, no sé, 2 páginas más de notas sobre sus ejemplos, pero queda solamente 5 minutos en nuestra clase, aún con empezar tarde. Entonces, no es posible de hablar sobre cada ejemplo. Pero sus ejemplos son del tipo de que, mira, hay una persona que no quiere votar y otra persona le ofrece, no sé, 100,000 pesos para votar ese día. ¿Es un problema? ¿Por qué exactamente? O más, hay una persona que no tiene ninguna idea de cuál candidato se debería apoyar. Y otra persona que es un experto político pegar esta persona ignorante de votar en una manera específicamente. ¿Es un problema moralmente hablando? Ok, tenemos comentarios. María José dice, el argumento de Brennan se cae cada vez que las personas que compran y venden votos no lo hacen por el bien común. Y eso es precisamente lo que suele pasar. Es interesante pensarlo, pero no sé si es práctico. Eso creo que es clave. De nuevo, Brennan es muy inteligente y Brennan considera, acepta que probablemente si no sé, hay un mundo en lo que personas pueden comprar y vender votos, probablemente muchas cosas van a ser malas después. Van a ser muchísimos problemas. Él acepta esto, pero su punto es solamente en principio, en teoría, no hay nada inherentemente malo con pagar a alguien de votar o votar en una manera específica. Pero
tuve la misma duda que tú, María José. Incluso si aceptamos el punto esencial de Brennan de que compra y venta de votos no está en principio mal, ¿a quién le importa? Si solo puede llegar a esa conclusión al estipular varias condiciones, todas las cuales pueden ser imposibles de satisfacer en el mundo real, como él admite, ¿qué propósito tiene su argumento? Esto creo es la verdadera pregunta. Si acabas de leer esto rápidamente, puedes dejar de pensarlo. Bueno, tal vez la compra y venta de votos no es moralmente incorrecta. Después de todo, al menos no siempre. Quizás más tarde comenzarás a olvidar las condiciones establecidas o especificadas por Brennan y, en consecuencia, puedes estar más inclinado a despedir a las personas que critican tales prácticas, pensando que son ingenuos por no darse cuenta de la compra y venta de votos no siempre es incorrecta. Por supuesto, ninguno de ustedes alumnos sofisticados no van a pensar esto o olviden las condiciones importantes que Brennan especificó. Pero mi punto aquí es, si su argumento, el argumento de Brennan, no pretende guiar la política real, como María José dice, si él reconoce la compra y venta de votos probablemente sea muy problemática en la práctica, ¿qué otro propósito puede tener su capítulo sino proporcionar cobertura ideológica o consuelo moral a quienes ya compran y venden votos? Esta pregunta y la pregunta sobre por qué las personas discuten lo que discuten es una pregunta que debemos llevar a cada pensador que examinamos. No todos los propósitos son igualmente valiosos o igualmente basura, por supuesto, pero en cualquier caso, si queremos hacer una buena filosofía, debemos aprender a matar nuestros maestros. Figurativamente, metafóricamente hablando, obvio. Ok, tenemos otros comentarios. Francisco dice, quizás no es inherentemente incorrecto si se vaya por el bien común, pero no hay manera de que la mayoría de los con plata vaya a pensar en algo que no sea en su bien. Exacto, fue el punto del clase interior sobre filantropía. Además, el bien común, pero uno puede no serlo, pero otro. Súper buen punto también. Hay una asunción que es posible de identificar violaciones de principio 1 y por eso es posible identificar qué es el bien común. Pero eso es un punto de gran desacuerdo. Obviamente, es como la corazón de la política. César dice, me pasa un poco que no sé por qué considerar esto si ya existió esto antes y era malo, los sacamos y ahora las cosas son mejores. Como que no hay razón para permitirlo. Bueno, Valeria dice, sí, es un problema porque si esa persona va a votar no por el interés de la esencia de la votación, sino por el dinero que le pagaran. Bueno, no importa que es tu perspectiva sobre eso. Creo que Brennan es muy interesante de leer y obviamente si aceptamos todas las condiciones que él especifica, es un poco difícil encontrar una buena razón que todo el mundo puede aceptar de condenar la compra y venta de votos. Pero las consideraciones políticas prácticas son integrales a la ética pública. Entonces, no es posible simplemente dejarlas y
continuar. Buen puntos. Me di cuenta que no tenemos más tiempo y muchas personas tienen otras clases, entonces es probablemente un buen lugar de terminar hoy día, pero como siempre estoy disponible por correo, si tienes más preguntas o quieres agendar una reunión. Además, los ayudantes están disponibles. Entonces, por favor, avísanos si tienes dudas, preguntas. Pero aparte de esto, desafortunadamente, tenemos que terminar la conversación. Espero que todos tengan una buena semana y nos vemos el próximo jueves. Chao. Gracias a todos.